capítulo 12. Please open your Bible to Hebrews chapter 12. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, voy a leer el verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebrews 12, verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. You may be seated. Puedes tomar tu lugar. Aleluya. El pueblo de Dios tiene una lucha constante. Y eso es una lucha contra el pecado. O debemos de estar luchando contra el pecado. Debemos de estar en contra del pecado. El pecado es enemigo del hombre y es enemigo de Dios. Nosotros debemos de siempre estar en contra del pecado. God's people have a constant battle against sin. The battle is constant against sin. Sin is your enemy. Sin is our enemy, and sin is God's enemy. He is our enemy. We have, and the scripture speaks, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. There is a sin that so easily besets us. And the reason that it's there is because of a weakness in us. That's why there is a sin that so easily besets us, because there is a weakness. Doesn't need to be that way. Understand this, brothers and sisters. It doesn't have to be this way. It doesn't have to be this way. God can help us. God can give us the victory. We can overcome sin. We do not have to be subjective to sin. That when sin comes around, that we obey it. The scripture says that we are not slaves to sin anymore. I mean, if we were slaves to sin still, then what was the purpose of Christ going to the cross? If we are free, if we can be free from sin. Because Christ went to the cross. And like I've said before, there at the cross, when our Lord and Savior hanged on that cross, God deposited all His power there. And I believe that with all my heart, because how else can we overcome? How else can we have the victory if God has not given us His power? There at the cross, God deposited His power to overcome everything that comes against the human being. Not just God's people. Those that are not God's people, they need the same kind of help as we do. They need deliverance. They need help, and it's there for them. It is there for them. It is our job and our place to inform them. Because the scripture says, how will they believe if somebody doesn't go and tell them? Hallelujah. Sin does not have to reign in our lives. It is not necessary, brothers and sisters, that sin have dominion in our lives, that sin have influence in our life. And it is time that we, God's people, got serious about this. God's serious about this issue. God's serious about that sin that so easily besets us. It's time that we got serious about it, and it is time that we evict it, because the scripture says, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And I want to tell you tonight that it doesn't have to be that way. That when we sin against God, that we don't have to. We don't have to. It doesn't, no,
greater is he that is in us than he that is in the world. No es necesario, hermanos, que el pueblo de Dios peque. No es necesario. Dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay un pecado que nos asedia. Hay una área donde pecamos más frecuente que en otras áreas. Y esa es maña. Esa es maña. A mí, qué casualidad que hay un pecado que te asedia, que hay un pecado que tiene, entiende esto, que tiene poder sobre ti. Esto no está bien. No está bien que haya un pecado que tenga poder sobre el pueblo de Dios cuando Él colgó en la cruz. Él murió en la cruz. Esto significa algo. Que Él murió. Nosotros no comprendemos. Nosotros no tenemos, ¿cómo diré? Un entendimiento profundo de lo que significa que Él ha muerto en la cruz por nosotros. No lo tenemos. Por eso hay un pecado que nos asedia. Por eso somos como somos, porque no hemos entendido profundamente el trabajo, la obra que Él ha hecho. No la conocemos, la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Hermano, esta fue una obra sin igual, una obra poderosa que nos ofrece libertad y verdadera libertad, completa libertad. Entonces, ¿por qué hay un pecado que nos asedia? No es porque Él no puede liberarnos, no es porque no se puede hacer, es porque nosotros no nos hemos acercado. No nos hemos acercado. Ahí está esa lumbrita y no la queremos apagar. Ahí la estamos dejando que esté ahí encendida para cuando se me antoje, pues ahí está. Es culpa de nosotros que hay un pecado que nos asedia. It is our fault that there is a sin that so easily besets us. It's our fault. It's not nobody else's fault. It's not a lack of power. Surely it is not a lack of power. He is almighty. He is almighty. No, si nosotros continuamos en pecado, no es porque no hay poder suficiente para que seamos hechos libres. No es por eso, es porque no queremos. No queremos. Estamos hablando, dice la Escritura, que tenemos una carrera por delante. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera, ¿verdad? Hablamos de esto, ya lo hemos dicho. Nosotros no somos de este mundo. Vamos por este mundo, somos peregrinos y vamos hacia la ciudad celestial. Vamos así a la ciudad celestial, y hay un modo como podemos lograr eso. ¿Ok? Now, considera esto. Somos cristianos de 10, 20, 30 años. Y todavía hay un pecado que nos asedia. Se aproxima el tiempo. Nosotros no sabemos qué tanto falta para cuando el Señor envíe a su Hijo. No sabemos qué tanto tiempo falta. Si ya tenemos 10, 20, 30 años en el Evangelio y no hemos aprendido, no hemos llegado a un lugar donde nos hemos puesto serios con Dios y decirle: Padre, este pecado que tan fácilmente me asedia, hazme libre. Y si Él sabe, y si Él ve tu corazón, que eres sincero, ¿qué crees tú que va a pasar? Amen. He will set you free. He will set you free. Sí te hace libre. Sí te hace libre. Entonces podemos ver el retrato. Podemos ver qué es lo que está sucediendo en la vida del cristiano. ¿Verdad? Nos arreglamos, aleluya, y venimos al templo, y hermano y hermana, aleluya, gloria a Dios, y cantamos. Pero hay un pecado
que no queremos soltar. Hay un pecado. We come to church. We, the church, the Christians, we come to church. And you know, on the outside, we look like, amen, praise God. Here is a true blue Christian. And I'm not saying that you're not. I'm not saying that we're not. But if we are Christians, why do we harbor sin? Now, you know, maybe we think, well, you know what, this is really minor stuff. There isn't even no need to bring it up. No, do not be deceived. Sin is sin. Sin is sin. And God is offended by sin. Maybe you and I aren't offended by, we should be. We should be offended by sin. We should be offended that sin comes round about us, trying to seduce us, trying to make us to partake. We should be offended. We should be offended. God is not pleased with that. Now, let me get into the scripture. Hallelujah. En esta mañana tocamos hasta el verso 3, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar en el verso 3. Y mira, bueno, déjame leer la escritura. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. No, este es un mandamiento. Entiende que esto es un mandamiento. Nosotros pensamos que, porque dice considerad, que es algo liviano, que verdaderamente no te tienes que ocupar con ello. Hay unos que dicen, si no dice de cierto te digo, dicen, pues no es mandamiento. Es como decir, es un suggestion, if you want to. But no, be not deceived. No. Considera, te está diciendo que lo hagas, que lo medites, que lo pienses. A aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y hay un propósito porque Él nos pide que hagamos esto, dice la Escritura, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Now, ¿entiendes esto? ¿Entiendes que si tú no consideras al Señor, que si tú no consideras lo que Él sufrió, lo que Él soportó para ir a la cruz, lo que él sufrió en ese camino, en esa carrera hacia la cruz, que si yo y tú no lo consideramos, que vuestro ánimo como quiera no se va a cansar. Si la Escritura dice, haz esto para que tu ánimo no se canse, dice, hasta desmayar. Escucha esto, que tu ánimo no se canse. Si tú quieres en esta peregrinación que tú vas caminando, en esta carrera que está puesta delante de ti, si tú quieres que tu ánimo no se canse hasta desmayar, es necesario que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción. Eso es lo que te quiero comunicar, que lo que leemos en las Escrituras, lo que estamos estudiando, que es necesario hacer para obtener el resultado que deseamos. Y es tiempo que nosotros entendamos, el pueblo de Dios, que si no estamos obrando conforme al consejo, no tengas esperanza de que vas a lograr el deseo favorable. Porque, ¿por qué lo vas a obtener si no estás considerando el consejo? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que en ese último día el Señor te va a dar el galardón de uno fiel? ¿Por qué crees tú eso? Si en esta carrera que estamos caminando no estás practicando el consejo, no estás considerando lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿por qué predicamos el evangelio? Entonces, ¿por qué vienes? Ven al templo. Pero entonces, ¿por qué vienes si no vas a considerar el consejo? For consider him that endured such contradiction of sinners against himself. Now there's a reason why the word says that we should consider him. Lest ye be wearied and faint. And here it says, in your minds. And once you start to faint in your mind,
You know what happens after you consider it in your mind? You're going to follow through. And you know what you're going to follow through? You're going to draw back. You're not going to go forward. You're not going to be inspired. The result is going to be that you will draw back. If you faint, lest ye be wearied and faint. If you get weary, brothers and sisters, listen to me. If you get weary and you faint, amen, you will draw back. In the first place, you grew weary and you fainted because you did not consider the counsel. So then what else is there? What else is there to inspire you? What else is there? If you didn't consider the word, if you didn't consider the counsel, what else is there to encourage you, to inspire you? What else? You don't have it within you. It is not within us. We need Him. Verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra, y aquí otra vez, combatiendo contra el pecado. Hermanos, esto es una batalla que el pueblo de Dios tiene, te dije temprano, constante. Verse 4. For, ye have not resisted unto blood, striving against sin. Now, brothers and sisters, notice this. I mean, let me ask you this. Do you strive against sin? Do you strive? Dice en español, combatiendo contra el pecado. Haces combate tú contra el pecado. Es tu enemigo. Es tu enemigo cuando se rodea. Y no es fácil para discernir cuando el pecado se ha rodeado. Cuando el pecado se ha rodeado, te van a venir pensamientos que hagas algo que no es conforme a las Escrituras. Y es todo lo que necesitas que saber, el pecado se está rodeando. It's not hard to know when sin comes around and run about you and trying to seduce you and trying to convince you and persuade you. Do this. Do it. If the thought that comes to your mind is not according to the Scriptures, that's all you need to know. And most of us here have enough teaching. Most of us here have heard enough teaching to know these things. Hallelujah. I took some notes. I was doing some studying this afternoon, and I took some notes here. This is something that I read, and I'm going to share it with you. Hallelujah. We are to be engaged in a battle against sin. Nosotros necesitamos como cristianos estar envueltos en una batalla contra el pecado. Aleluya. Dice, to be engaged against sin is to fight a good cause. Participar en contra del pecado, tener una batalla en contra del pecado es una pelea. Amen. God bless you, brother. Amen. Es una pelea, es una buena causa para pelear. Cuando uno viene en contra del pecado, Dios dice que es una buena causa para pelear. Aleluya. Sin is the worst enemy against God and man. El pecado es el peor enemigo en contra de Dios y en contra del hombre. Es el peor enemigo, el pecado. Considera esto. ¿Por qué será el pecado el peor enemigo? Esto es fácil. Amen. Separates you from God. Because the wages of sin is death.
That's why he is the worst enemy, because he brings death. If we partake of sin, death comes into us. Death comes into us. That's why he is the worst enemy. ¿Por qué es el pecado el peor enemigo de Dios y del cristiano? Porque es el peor enemigo del cristiano porque la paga de pecado es muerte. Quiere decir, como dijo nuestra hermana, te separa de Dios. Entiende esto, considera esto, hermano, considera esto, que cuando yo y tú pecamos hay separación entre nosotros y Dios. ¿Es esto algo favorable? No es favorable para nosotros que haya separación entre nosotros y Dios. Y si acaso sucede, y si acaso participamos de pecado, ¿qué es necesario hacer? Confesar, arrepentirnos, confesar el pecado. Confesar el pecado. Aleluya. If we go ahead and partake of sin, we understand that the wages of sin is death. That's the wages of sin. What I want to communicate to you, brothers and sisters, what I have been trying to communicate to you, that every action that we do brings about a consequence. Every action that we do, understand this, brothers and sisters, brings about a consequence. And if it is an action that is not in accordance to God's word, then it's not a good consequence. It's not going to bring something good to your life. It will work against you. It will work against you. Understand this. Now, if you want to say, well, I'm okay with that. If you want to say, well, I'm okay with that. If you do not want to discipline yourself, be diligent in watching against sin, then you are in danger, hallelujah, of falling from the grace of God. Understand this. Believe this. If we are ones that we do as we please, and I'm not talking about going out there and getting drunk. I'm not talking about going out there and shoplifting. I'm not talking about these crimes. I'm talking about the things. I'm talking about the little fox. I'm talking about the little fox. I'm not talking about the big things. I'm talking about the little fox. It is required that we be diligent, even in regards to the little fox, the little sins that we are so accustomed that we do by force of habit. We do by force of habit. And they go by unconfessed. Is there something, brothers and sisters, is there a small sin that, it's okay, I don't have to confess? Is there such a thing? No, there isn't. If we do anything that is not in agreement with God's word, we have sinned against God. It doesn't matter that if it goes by unnoticed, that nobody else knows, that only you know. Well, only you and God know. And if it's not according to God's word, it is a sin and it needs to be confessed. Aleluya. Nosotros estamos con la creencia de que, hermano, estas cositas que yo hago, que son cosas que no son conforme a la palabra de Dios, pero son cosas insignificantes. Hermano, no me quitan nada, puedo ir y venir, sigo igual. Triste, que sigues igual, pero tú sigues igual, pero tú piensas que sigues igual bien. Pero sí seguirás igual, pero no bien. No bien. Porque no puedes estar bien si no estás obedeciendo la palabra de Dios. No puedes estar bien si no estás confesando pecado. Y aunque no estoy hablando de pecados, hermanos, que fuiste y robaste, y que
que fuiste y causaste un desastre en una familia. No estoy hablando de pecados grandes, estoy hablando de los pecados pequeños. Las zorras pequeñas, dice la Escritura, son las que destruyen la viña. Esos pecaditos que para nosotros son insignificantes, I'm not even going to worry about that. You need to worry about that. You need to worry. Those small sins that we do by, like I said, by force of habit, I'm not even going to worry about that. You need to worry about that. It comes between you and God. Amen. There is no such thing as something that if we do something that is not in agreement with God's word, that is not in accordance to God's word, it is a sin. Let me put it like what the scripture says. If it is not of faith, it is sin. Okay? If you open your mouth and you didn't open your mouth in faith, it is sin. If you looked and you didn't look in faith, it is sin. If you spoke and you didn't speak in faith, it is sin. We need to know this. We need to reckon with these things so that we can amend our ways. Si miraste y no miraste con fe, es pecado. Si hablaste y no hablaste con fe, es pecado, porque la Escritura dice que todo lo que no es de fe es pecado. Necesitamos nosotros, hermanos, tener esta, ¿cómo te diré? Estar enterados, estar atentos a estas cosas. Es una disciplina, se requiere diligencia. ¿en qué nosotros en esta cristiandad, en qué debemos de aplicar diligencia? ¿En qué aplicas tu diligencia en tu vida cristiana? ¿Aplicas diligencia para leer la Biblia? ¿Aplicas diligencia para orar? ¿Para qué aplicas diligencia? ¿Aplicas diligencia para observar la palabra? ¿Aplicas diligencia para confesar tus pecados? ¿En qué aplicas diligencia tú en tu cristiandad? How and where in your Christian life do you apply diligence? Do you apply diligence to read the word? Do you apply diligence to pray? Do you apply diligence to confess your sins? Where do you apply diligence in your Christian life? We are supposed to be diligent. That's what the scripture says, that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Has He rewarded you for your diligence? He is faithful and true. La Escritura dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Él es galardonador. No estás gastando tu tiempo. Él es galardonador. Si tú aplicas diligencia a tu cristiandad, si tú aplicas diligencia a leer su palabra, si aplicas diligencia a orar, a confesar tus pecados, si tú aplicas diligencia a estas cosas, Él es galardonador. Vas a ver algo en tu vida si tú crees la palabra. Si tú crees, te das cuenta que siempre es si acaso crees. Have you noticed that it is always if you believe? It's always has to do you believe? This is what the scripture offers. This is what God offers through His word. Do you believe? That's what it comes down to. Hallelujah. Okay. Déjame continuar a leer aquí esta nota. Dice, our spiritual warfare is necessary. Understand this. Spiritual warfare is necessary. You and I should be exercised in spiritual warfare. It's necessary. For we are defending ourselves against that which would destroy us. Sin will destroy us, you know that. Sin will destroy us.
So we have to do spiritual warfare against sin. Dice, guerrear, ¿cómo dice la escritura? Aleluya. Bueno, no me recuerdo, pero lo voy a decir así. Guerra espiritual es necesaria. Guerra espiritual en contra del pecado es necesaria en tu vida. Porque te estás defendiendo a ti mismo en contra de aquello que te destruyera. Si nosotros permitimos, si nosotros dejamos que el pecado entre a nuestras vidas, aleluya, Dios tenga misericordia de nosotros. Porque el efecto es que seremos destruidos. Si nosotros dejamos, escucha, si nosotros no hacemos batalla contra el pecado, si nosotros no le decimos, el Señor te reprenda, retírate de mí. Si no hacemos resistencia, si no lo reprendemos en el nombre del Señor, ¿cómo vas a resistir? Le estás dejando la puerta abierta al pecado. Tienes que conscientemente cerrarle la puerta al pecado en la autoridad de las Escrituras. Tú sabes que Él nos ha dado la victoria. Busca la escritura que te diga que Él te ha dado la victoria sobre el pecado, y eso dile. Eso dile. Lo que tus palabras y mis palabras no valen. Quiero que leas, ya te dije el domingo pasado, esa cosa que se puso ahí en el pizarrón. Lo que se escribió ahí el domingo pasado te pedí que lo leyeras. Si no lo has leído, léyelo. Para que te des cuenta, eso lo dijo el hermano Bert Clendenan, un siervo de Dios. Entendamos, hermanos, que nosotros somos inútiles. Yo y tú somos inútiles. Yo y tú no traemos poder. Las palabras que yo y tú hablamos, si no hablamos conforme a las Escrituras y en la unción del Espíritu Santo, no valen para nada. You and I need to understand, brothers and sisters, that the words we speak, if they are not in accordance to what God has said in His Word, and with the anointing of the Holy Spirit, those words are idle words. They will not deliver you. They will not do what you're looking for. For we are defending ourselves against that which would destroy us if it should get the victory over us. Si el pecado obtiene la victoria sobre ti, te va a destruir. Te va a destruir. If sin will get the victory over us, we will be destroyed. We fight for ourselves, for our lives, and therefore we should be patient. Luchamos por nuestras vidas, por nosotros mismos, por nuestras vidas, y es necesario ser pacientes. Every Christian is enlisted under Christ's banner to strive against sin. Every Christian, ¿ok? No, yo no, hermano, porque pues yo ya estoy anciano y pues yo ya me quité de eso. No. Lo que dice la nota, déjame irte en español. Todo cristiano, aleluya, no sé cómo decir enlisted en español. Ándale, gracias. Todo cristiano está enlistado bajo la bandera de Cristo para luchar en contra del pecado. Todo cristiano. Los que son cristianos que tienen 10, 13 años están enlistados para luchar en contra del pecado, y así les necesitamos enseñar. Necesitan saber que hay un enemigo. ¿Ok? Mira, tú miras las Escrituras aquí desde Génesis hasta Revelaciones, y tú no miras
En ningún lugar que diga esta porción es para los jóvenes, esta porción es para los niños. ¿Verdad que no miras eso? Necesitamos que enseñarle lo que habrá su manera como enseñarles a ellos, pero es necesario enseñarles. ¿Ok? Reconozcamos esto. Reconozcamos esto. Es necesario darles la verdad. No vamos a jugar. Ok, déjame leer otra vez. Every Christian is enlisted under Christ's banner to strive against sin. We are soldiers of Christ and we are to strive against sin. Our efforts, how do we consume time? What are our efforts about? What in your daily living, going in and out, what are your efforts about? Is from when you get up in the morning to when you go to bed at night, was there a strive against sin? Or were you so occupied with the cares of this world? We are enlisted in Christ's army to strive against sin. How and when do we do that? Dice que esta nota, dice, ya lo dije, pero dice, todo cristiano está enlistado bajo la bandera de Cristo para luchar en contra del pecado. No, en tu vida, desde que te levantas en la mañana hasta que te acuestas en la noche, ¿qué tanto, en todo lo que te ocupas, hay un tiempo cuando tú luchas en contra del pecado? ¿Hay pecado en este mundo? Pero, nuestra nación, el gobierno está introduciendo leyes que producen pecado. Eso es algo por cual podemos orar. Eso es algo por algo que podemos orar. Si tú conoces a alguien y miras su conducta y reconoces que se está hundiendo más y más en pecado, ¿no deberíamos de orar por esa persona? Eso es luchar contra el pecado. ¿Qué tanto tiempo de tu día utilizas para luchar contra el pecado? Aleluya. Luchar en contra del pecado, luchar en contra de doctrinas pecaminosas, prácticas, lo voy a decir así, dice sinful practices, lo voy a decir así, prácticas pecaminosas y hábitos pecaminosos. Hábitos pecaminosos. ¿Hay hábitos pecaminosos en nuestras vidas? A mí se me hace que sí hay. A mí se me hace que sí hay. Banner to strive against sin, against sinful doctrines, sinful practices, and sinful habits and customs, both in himself and others. ¿Verdad que sí hay mucho pecado que nosotros atestiguamos, pero oramos en contra? There's many sins that we witness, but do we pray against it? Do we pray against it? We don't. That's why it's the way it is. Because the Christians don't do what the scriptures say that we should do. Esta nación, este gobierno es como es porque los cristianos no practican lo que la palabra dice que debemos de practicar. No lo practicamos. Todos nosotros somos testigos que no lo practicamos. No hacemos estas cosas. Este consejo tiene un propósito y eso es de llevarte a la puerta de la ciudad celestial. This word has a purpose and it is a counsel to help you, to take you to the door of the celestial city. Don't be thinking that you can accomplish that any other way. No estás pensando que tú puedes lograr eso de alguna otra manera. No puedes. Aleluya, ponte en pie. Please stand.